Cordial saludo para todos. En el marco de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, hemos programado desde la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad este webinar en el que queremos hacer dialogar a dos Franciscos, es decir, a Francisco de Asís, el santo patrono de la ecología, y al Francisco, autor de las dos encíclicas Laudato Si y Laudate Deum, sobre el cuidado de la casa común. Un diálogo entre los dos Franciscos es sin duda una propuesta muy rica y pertinente en el contexto actual. ¿Por qué es importante y pertinente este diálogo en el siglo XXI, en tiempos en que sufrimos el cambio climático? Son varias las razones. Primero, para retomar las raíces espirituales de nuestra relación con el planeta, asumido desde la perspectiva bíblica y de la fe como creación de Dios confiada al ser humano. Segundo lugar, porque Francisco de Asís nos legó un profundo amor por la creación, una visión de todas las criaturas como hermanas y hermanos. Este diálogo entonces nos permite conectar las raíces espirituales de la ecología con las acciones concretas que el Papa Francisco ha venido impulsando a través de sus encíclicas. Además, ambas figuras, Francisco de Asís y el Papa Francisco, representan un llamado universal al cuidado del planeta. Francisco de Asís lo hizo desde una perspectiva más contemplativa y mística, mientras que el Papa Francisco lo ha hecho desde el magisterio de la Iglesia, pero ambos coinciden en la urgencia de cuidar el planeta. Este es el planeta que tenemos. Sin duda, hoy tenemos mayor conciencia del impacto de la acción humana en el planeta y en particular dentro de cada ecosistema. Estamos en medio de un siglo marcado por la crisis climática, esa sería nuestra tercera razón, y la pérdida de la biodiversidad es un problema que nos implica a todos. Por tanto, este diálogo ofrece una perspectiva integral que combina la dimensión espiritual, la dimensión ética y la acción política. Otra razón es que al poner en diálogo a estas dos figuras, los dos Franciscos, se busca inspirar a personas de todas las creencias y de todas las convicciones a tomar acciones concretas en favor del cuidado del medio ambiente. Finalmente, no podemos hacer este webinar sin hacer alusión a la COP16, con su enfoque en biodiversidad y cambio climático. En realidad, este evento internacional que se realiza en Colombia es el escenario perfecto para este diálogo, pues tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático y los problemas sociales derivados de ello son caras de la misma y compleja realidad. El cuidado de la creación implica proteger tanto a las especies como a los ecosistemas. Finalmente, el diálogo entre los dos Franciscos puede ofrecer un liderazgo espiritual que complemente los esfuerzos en pro del cuidado de la casa común. La obra Minuto de Dios se halla empeñada en contribuir a esta ineludible preocupación actual. A partir de todo esto podemos formularnos varias preguntas. ¿Cómo podemos traducir el amor de Francisco de Asís por las criaturas en acciones concretas para proteger la biodiversidad? ¿Qué nos enseñan las encíclicas del Papa Francisco sobre la justicia climática y cómo podemos construir un futuro más sostenible? ¿Cómo podemos integrar la espiritualidad y la ciencia en la búsqueda de soluciones a esta crisis ambiental? ¿Qué papel juega la comunidad internacional en la protección de la casa común? ¿Qué acciones concretas podemos nosotros, cada uno en su estilo de vida, implementar para cuidar el planeta? Para hacer dialogar a los dos Franciscos, hemos invitado al padre Harold Castilla de Vos, rector general de Uniminuto, y al doctor Héctor López, director del Agroparque Sabio Mutis, que es el jardín botánico de El Minuto de Dios. A los dos les damos una cordial bienvenida. Primero escucharemos al padre Harold Castilla y luego al doctor Héctor López. Una breve presentación del padre Harold. El padre Harold Castilla de Vos
Pertenece a la Congregación de Jesús y María, conocida como los Padres Eudistas. Es oriundo del departamento de Bolívar. Tiene estudios en filosofía en el Seminario Mayor Juan XXIII y en la Universidad Santo Tomás. También estudió teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es especialista en ética social y doctrina social de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma. Y es además doctor en educación. Desde abril del 2017 es rector general del Sistema Universitario Uniminuto. Con ustedes, el padre Harold Castilla de Vos. En consonancia con el pensamiento de la Iglesia, con el quehacer de la Iglesia, qué bueno que Uniminuto siempre está allí alineándose, porque finalmente hacemos parte de todo este gran compendio de una iglesia que hoy quiere participar de una manera intensa en el cuidado de la casa común. Y desde el Centro de Pensamiento Rafael García Herreros de nuestra Facultad de Ciencias Bíblicas, Pastorales, Espirituales, pues tenemos esta gran oportunidad en este marco de celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Y me han pedido pues una participación, que bueno, gracias por la invitación una vez más al doctor Alirio Raigoso, quien ahora tiene esta responsabilidad como director de este centro, por supuesto a su decano, el padre Fidel Oñoro, y a todo el equipo de trabajo y de compromiso con esta gran apuesta que venimos haciendo ya desde hace muchos años en el Minuto de Dios y en Uniminuto de una manera particular, con esta visión de cómo nos hacemos partícipe también nosotros en esta comunidad académica y desde el conocimiento que generamos a este cuidado de la casa común. Y quisiera entonces responder algunas preguntas que el doctor Alirio me ha pasado para compartir con ustedes esta conversación, este momento de diálogo. Y tiene que ver la primera pregunta con la relación entre la propuesta de San Francisco de Asís y el Papa Francisco. Yo creo que todos tenemos en la memoria, en la iglesia o en el mundo secular, el momento en que este Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, en un momento determinado de su historia, de su vida, en un cónclave, es elegido Papa Francisco. Y cuentan los que saben más de estas historias, los vaticanistas, los periodistas, los que siguen más de cerca todo esto, y lo hemos leído, por supuesto, en toda la biografía del Papa Francisco, a la luz de todos estos años de su pontificado, que hubo un cardenal al lado de él que le dijo una palabra muy importante. Eso es lo que dicen, eso es secreto, eso es un cónclave, pero finalmente, o yo no sé si son narrativas, pero eso se dice y parece ser porque no se ha dicho lo contrario. El cardenal Humens, de Brasil, quien le dijo al Papa Francisco, en ese momento cardenal Bergoglio, acuérdate de los pobres, acuérdate de los pobres. Y yo creo que esa es la clave, apreciados amigos, para responder esta pregunta de esa relación entre la propuesta del Papa Francisco con San Francisco de Asís. Ese acuérdate de los pobres evidencia un personaje muy importante de la historia de la Iglesia, como lo ha sido San Francisco de Asís, que celebramos, y por eso la Jornada Mundial de Oración por la Creación, establecida por el Papa Francisco a la luz de todo este caminar de estos años, lo celebramos el 4 de octubre, precisamente su solemnidad, su fiesta, que entre otras cosas fue un día después de mi ordenación sacerdotal. Yo me ordené el 3 y el 4 prácticamente dije como lo que llaman, entre comillas, la primera misa como sacerdote. Hace ya, van a ser 32 años, este próximo 4 de octubre. Es un paréntesis. Creo que la relación entre San Francisco de Asís y el Papa Francisco es una relación bastante simétrica,
muy simétrica, a la luz de lo que este gran santo de la Iglesia hizo en su momento, en un siglo determinado de nuestra historia, y que, digamos, ha sido algo que el Papa Francisco ha actualizado al hoy del mundo, al hoy de la Iglesia, al hoy de la sociedad. Y yo tengo aquí como algunas notas como para describir esta relación. Empiezo por esta que ya expresé: pobreza y desapego. Tan difícil en el mundo de hoy. Hoy hablamos, y el Papa Francisco habla mucho de la economía de Francisco, del Papa Francisco, y todo este movimiento de la economía del Papa Francisco, la economía con un autor que le ha impulsado mucho a Francisco, Luigino Bruni, la economía que fa vivere, en italiano está este texto, y todo el movimiento de economía de Francisco, que ha tenido su centro allá en la ciudad de Asís, en la ciudad de Asís en Italia, y todo ese grupo y toda esa reflexión y todos esos movimientos que se han ido desarrollando en estos últimos años a la luz del Papa Francisco. Pobreza y desapego. ¿Cuál es la economía que nos hace vivir? ¿Cómo vivir hoy? ¿Cuál es la función del dinero? ¿Cómo vivir en un estilo más simple, menos consumista? Son categorías que de alguna manera están relacionadas con esta relación de Francisco Papa con San Francisco Santo, el poverelo de Asís, como le llaman precisamente en la literatura eclesiástica, el poverelo de Asís, a partir de ese famoso cántico a las criaturas, que será otro elemento de relación que Francisco ha profundizado, Francisco Papa ha profundizado de una manera tan intensa, pero ya lo miraremos. A mí me parece que esta relación entre lo que significa Francisco Papa con San Francisco de Asís, en esta perspectiva de un mundo vivido y asumido en un enfoque de pobreza, de simplicidad, de estilo de vida, de pensar en los más necesitados, en los más pobres, en los más vulnerables, en construir un mundo mucho más equitativo, en hacer posible una justicia social mucho más real, y es el pensamiento social del Papa Francisco hoy. La actualidad, como yo siempre digo, el momento actual de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia, que a propósito, pues hemos iniciado esta gran maestría de pensamiento social de la Iglesia en esta institución, y que me parece maravilloso desde el punto de vista de los principios y valores que sostienen el proyecto educativo de Uniminuto y por ende del Minuto de Dios en todo su conjunto, en todas sus líneas de acción. Yo creo que otro punto de relación está precisamente en lo que ya mencioné: el amor a la naturaleza. El amor a la naturaleza. A partir de este cántico de las criaturas de Francisco, de San Francisco de Asís, que es una manifestación de la creación divina. La naturaleza es manifestación de la creación divina, es el Dios creador, es el Dios creador, es el Dios que ha creado todas las criaturas, valga la insistencia, y por eso, pues, la invitación que nos ha hecho Francisco desde la Laudato Si, con ese texto fundamental que se convierte en un contenido esencial para todos los cristianos, todos los católicos, pero también para los que no lo son, o para el mundo entero, la sociedad en general. Hoy estamos viendo cómo en todos los escenarios vamos a celebrar dentro de unas pocas semanas la COP16 aquí en Colombia, en Cali, como un país biodiverso, el cambio climático, todas estas preocupaciones del mundo contemporáneo, de la sociedad contemporánea, de la academia, de las instancias gubernamentales, de los entes internacionales, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 2030, en fin, una preocupación, y estoy convencido hoy más que nunca que el Papa Francisco ha sido uno de los grandes líderes
a propósito de este amor por la naturaleza, este amor por la casa común, este amor por todo lo que significa este gran concepto de ecología integral, que como lo dice el mismo texto de la Laudato Si en uno de sus numerales, no son dos mundos aparte, no es el hombre y la naturaleza, no es la naturaleza y el hombre, es una unidad de creación y esa es la que hay que cuidar y en una comprensión, digamos, desde el punto de vista antropológico, de no es el hombre dueño de la naturaleza, en una comprensión distinta a lo que hoy ciertamente el Papa Francisco nos ha enseñado y nos ha orientado, de saber que no somos los dueños de la naturaleza, sino que somos los cuidadores de esta naturaleza, pensando en el hoy, pero también pensando en el mañana, para que en esta casa común quepamos todos, para que en esta casa común todos encontremos ese concepto también de felicidad que estamos llamados todos a vivir. Y creo que estoy convencido que esta fuerza del Papa Francisco, a la luz de todas estas orientaciones en torno a la ecología integral, vienen de allí, de San Francisco de Asís, el poverelo de Asís, en el cántico de la creación, Laudato Si, oh mi Signore, Laudato Si, es el cántico de San Francisco de Asís. Y yo diría que hay otro tópico, por así decir, de relación, que me parece a mí que es importante también integrar simétricamente, y es la fraternidad universal. La fraternidad universal, que ha sido también uno de los grandes temas centrales del pensamiento social de la Iglesia hoy en el Papa Francisco, a la luz de su encíclica también Fratelli Tutti, que aquí también hemos hecho un esfuerzo por reconocer sus orientaciones y de estudiarla y de auscultar todo aquello que Francisco Papa nos ha orientado en esa amistad social, en esa fraternidad común, en esa solidaridad entre hermanos, en ese gran capítulo de fundamentación bíblica de la Fratelli Tutti, donde el Papa nos invita a no pasar de largo ante la necesidad de los otros, como sucede en uno de los pasajes del Evangelio, aquellos que ven un hombre enfermo y que pasa uno y que pasa el otro y solo miran y pasan y llega uno que no es judío y acoge a esta persona, alza, cura sus heridas y construye con él un sentido de comunión, un sentido de solidaridad, un sentido de fraternidad. Y esto pues también lo encontramos nosotros en este gran santo Francisco de Asís, la fraternidad, la capacidad de generar esta comunión y que va de la mano, yo diría, con ese otro tópico de paz y de reconciliación. Evidentemente este ha sido uno de los grandes esfuerzos del Papa Francisco a lo largo de todos estos años en su pontificado, pues reconociendo que, y lo ha dicho así el Papa Francisco, pareciera que estuviéramos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, con todas estas situaciones complejas y difíciles en muchas partes del mundo donde hay conflicto, no se construye la reconciliación, no se genera la paz, ni se diga aquí en nuestro país Colombia, en estos días, pues todo lo que hemos vivido en torno a esta consecución de la paz y a este esfuerzo de construir esta paz. Esa fraternidad, esa solidaridad, esa comunión, ese bien común, esa construcción de la fraternidad universal, como lo llama el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, esa amistad social entre todos, pues se concreta precisamente en acciones de paz, de reconciliación. Y tenemos realmente que lograr que eso lo podamos construir entre todos. Lo bebió seguramente, lo sintió, lo experimentó, lo meditó el Papa Francisco en la persona de San Francisco de Asís, y ese es el legado que nos está invitando a vivir, esa es la orientación que nos está dando el Papa Francisco en todos estos años a la luz de sus textos, de sus testimonios ante todo. Pues ir a Lampedusa, iniciando su pontificado a propósito del problema de la migración, que es el gran problema
del mundo también contemporáneo, y donde las barreras pareciera que se aumentaran y donde la necesidad de unos de encontrar la posibilidad de vida, pero encontrando seguramente la muerte en el Mediterráneo, de África, Europa, de América Latina, Estados Unidos, al norte, tantas fronteras construidas, aquí lo vivimos en el Urabá nuestro, en función de ese recorrido hacia el norte. Pues yo creo que todo eso nos tiene que hacer pensar a todos nosotros en que hay una necesidad de transformación, de cambio, a la luz, digamos, de estas fuentes espirituales, a la luz de estos testimonios grandes en la iglesia, en el mundo, y a la luz de todo lo que hoy ha significado esta presencia del Papa Francisco en nuestra iglesia y en la reflexión que nos ha hecho vivir a todos, o sentir a todos, o experimentar a todos, en un alcance mayor. El mundo de hoy requiere más cooperación. El mundo, pues el Foro Económico Mundial lo ha dicho en los últimos años, en sus reuniones, los organismos internacionales. Finalmente, a veces uno siente que quizás muchas convenciones, muchas reuniones, muchos lineamientos, pero hay que concretarlo en la cotidianidad de nuestra existencia todos los días, haciendo posible esta fraternidad, esta paz, esta reconciliación. Yo creo que allí hay quizás mucho más para hacer esta relación simétrica entre San Francisco de Asís, el poverelo de Asís, y el Papa Francisco. Pero bueno, unos tópicos que, insisto, pasan por pobreza y desapego, servicio a los más necesitados, a los pobres, fraternidad, solidaridad, amistad social, paz, reconciliación, amor a la naturaleza, que es quizá, digamos, el gran marco de todas estas otras realidades a las cuales hemos hecho mención. Así que dejo allí esta primera pregunta. Pudiera extenderme más y profundizar más, pero creo que lo más importante es lo que ustedes puedan seguir profundizando a la luz de estas reflexiones. Un segundo tema que el doctor Alirio me coloca es, bueno, Padre Harold, ¿qué pistas de acción para que en la cotidianidad podamos poner en práctica estas intuiciones, estas propuestas, estas orientaciones del poverero de Asís y del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, sobre este amor a la naturaleza, sobre este cántico a las criaturas? Y pues tengo aquí precisamente un folleto que hace unos meses tuve la oportunidad de tener en mis manos, precisamente del Dicasterio para la Promoción Integral Humana y el Desarrollo Integral Humano, que es un órgano, digamos, del Vaticano, y que se llama precisamente Nuestra Casa Común. Nuestra Casa Común, una guía para el cuidado de nuestro planeta vivo. Y la propuesta de este folleto es, se divide en dos grandes preguntas, o una pregunta y una decisión de acción. ¿Qué tiene que cambiar y cuál es la acción que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Como digo yo, ¿qué hay que hacer frente a un proceso, por supuesto, de transformación, de cambio, a la luz de este cuidado de la casa común, donde todos estamos comprometidísimos con esto? Por ejemplo, en términos de clima, vuelvo y digo, vamos a tener la COP16 dentro de unas semanas en Cali, aquí en Colombia, el país más biodiverso, el país con, mejor dicho, unos indicadores de ambiente, de naturaleza maravilloso, que los páramos, que los ríos, que las aguas, que los pájaros, que la naturaleza, que las orquídeas, todas evidencias de que vivimos en un país maravillosamente hermoso, con una naturaleza que tenemos, insisto, que cuidar todos. Por ejemplo, en relación con el clima, nuestro clima. El clima es un bien común de todos y para todos, dice Laudato Si en su numeral 23, dice el Papa Francisco allí en ese texto. Y dice, estamos viviendo una crisis climática impulsada por sistemas económicos y sociales
que funcionan con combustibles fósiles. Bueno, todo este tema de los combustibles fósiles y todavía sin una respuesta de gran alcance, el cambio climático socavará las condiciones que nos han permitido prosperar en nuestro planeta y lo estamos viviendo. Todo el mundo habla del cambio climático, todos hablamos del cambio climático. No es que no llueve, es que el fenómeno la niña, es que el fenómeno del niño, es que las inundaciones, es que estos soles y entonces en estos días aquí en Bogotá, este verano tan fuerte, está haciendo mucho calor en Bogotá. Pero, ¿qué tiene que cambiar? ¿Y qué tenemos que hacer? Y entonces, por ejemplo, en este contexto del cambio climático, pues dice este folleto, Nuestra Casa Común, si actuamos de inmediato para eliminar rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos limitar el aumento de temperatura y evitar los resultados más peligrosos. Y tiene que detenerse la deforestación, tiene que cambiar cómo consumimos alimentos y cultivamos nuestra tierra, tenemos que producir electricidad sin combustibles fósiles. Evidentemente todo esto es un proceso bastante profundo y de tiempo, pero ante todo es un tema de conversión que tiene que cambiar. Cuando hablamos del poverelo de Asís y de este cántico a las criaturas y este amor por la naturaleza, pues hablamos de estilos de vida. Y el Papa Francisco lo ha existido de una manera contundente siempre. ¿Cómo vamos a cambiar este estilo de vida que nos permita a nosotros? Y está el último capítulo de la Laudato Si, es un tema de educación también, y por eso esta universidad, esta institución, este centro de pensamiento asume de una manera muy responsable toda esta reflexión, porque finalmente tenemos que educar para esta transformación y para este cambio. Y la Laudato Si, en su último capítulo, trae ese compromiso y esa orientación. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que convertirnos, es un proceso de conversión personal, es un proceso de conversión comunitario o fraternal, y tenemos que hacer algo. ¿Qué acciones podemos tomar para defender la vida y detener el calentamiento global? ¿Cómo nosotros conocemos de estos objetivos climáticos en los que nos hemos comprometido como sociedad a través de los gobiernos nacionales, internacionales, locales? ¿Qué acción más fuerte y abogar por esta acción fuerte por la justicia climática? Mire que ya se habla de justicia climática, justicia social, justicia climática. Los que tomamos decisiones debemos entender que el cambio climático es de alta prioridad. Esto no es para mañana, esto no es para mañana. Ese calentamiento, realmente cada vez más los grados de temperatura suben. Y por eso inundaciones. Hace unos meses atrás, una comunidad indígena allí frente al canal de Panamá tuvo porque viven en unas islas allí en este sector, y ya la marea, como decimos, y la subida del mar, pues se tragó esas islas y tuvieron que transferir a toda esta comunidad al territorio. ¿Mm? Eso son evidencias de que esto es una realidad que tiene que cambiar y un compromiso de parte nuestra en el día a día, en la cotidianidad. Esto no hay que esperar que las COP16, COP19, COP20, todo lo que hoy sucede a nivel internacional, pues eso no es un tema del Foro Mundial, esto no es un tema de solo de los grandes líderes de las naciones contemporáneas en las que todos los días nosotros nos movemos y existimos. Es un compromiso de todos. Por ejemplo, esa, en el cambio climático. Otra, voy a poner solo unos 2 o 3 ejemplos, no, nada más, porque si no, aquí duraríamos toda la noche. Nuestro planeta está vivo porque todas las criaturas están conectadas. Cada una debe ser valorada con afecto y con admiración. Cántico a las criaturas de San Francisco de Asís, y que el Papa Francisco ha traído aquí en la Laudato Si, en el número 42. Todo está conectado, todas las criaturas están conectadas, y por eso debemos valorarlas con afecto y admiración. Entonces, frente a una realidad
una industrialización como la que vivimos hoy, el consumo masivo, la transformación de la agricultura, ha llevado al mundo vivo a un punto de crisis. Hemos causado una excitación masiva, desde mamíferos hasta plantas y bacterias diminutas. Lo vimos en pandemia. Cuando todo estaba quieto, empezaron a salir todos estos animalitos que parecía que aquí en las montañas orientales de Bogotá, en los cerros, pues no salía el oso, y salió. Y muchos vimos en pandemia en muchas partes del mundo. Yo creo que allí hay también una conversión que tiene que cambiar. Pues tiene que cambiar que con acciones inmediatas conservemos, restauremos los ecosistemas, que podamos revertir el daño a la naturaleza, que protejamos, que restauramos. Aquí, por ejemplo, en Uniminuto, todo ese tema de bosques. El padre Diego Jaramillo, que es una persona, había pasado realmente, decir, si hay alguien aquí que nos da ejemplo de todo esto, es el padre Diego Jaramillo Cuartas, que ha impulsado todo este tema, y él está pendiente, y que la hoja botánica, y que el agroparque Sabio Mutis, y que la consecución de bosques, y que sembremos árboles, y que vayamos y hagamos viveros. Ahí estoy respondiendo a la tercera pregunta con relación a aquello que el doctor Alirio me hacía: ¿cómo hacer esto realidad en Uniminuto? Pues yo creo que esas son las acciones que aquí estamos haciendo, y que eso no es solamente del padre Diego Jaramillo, tiene que ser de todos nosotros, de la comunidad académica, de los 100.000 estudiantes de Uniminuto, de los 6.200 colaboradores de nuestra institución. El compromiso que tiene que cambiar, y precisamente pues de allí las acciones. Pues tomemos acciones, dice este texto. Laudato Si nos desafía a tener una nueva reverencia ante la vida. El número 207, aquí, cuando la vida, y en este momento tan de inseguridad, tan lleno de tanto dolor por la seguridad de este país, pues tenemos que tener reverencia ante la vida. Nuestra falta de reverencia ha llevado a una crisis ecológica. ¿Cómo podemos redimir nuestra relación con la creación? ¿Cómo nos relacionamos con la creación? Igualmente el número 92 de la Laudato Si, que dice, afirma que toda enseñanza con cualquier criatura, enseñamiento, perdón, con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. Como lo dije ya, hay bases antropológicas en este pensamiento del Papa Francisco, seguramente en el Poverero de Asís también, en la Iglesia, la dignidad humana, el ser humano, el hombre. Y si nosotros respetamos y si valoramos esta dignidad humana, seguramente las cosas comenzarán a ser distintas. La toma de acción, de decisión y de acción comenzará a ser diferente. Y creo que pudiéramos así seguir con, por ejemplo, el agua, que también el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Laudato Si número 30. Y sabemos que estamos obligados éticamente, moralmente, vivimos eso aquí hace unos días y lo seguimos viviendo, que los embalses están vacíos, que no hay agua, que cómo vamos a hacer el racionamiento, que hay que poner una política que los metros cúbicos de las familias en el uso de este agua no sean más de tantos, y que se le cobrará si se pasa de esos metros cúbicos. ¿Por qué? Porque el agua es esencial. Dicen los estudiosos que las guerras del presente y del futuro serán por el agua. ¿Cómo no cuidarla? ¿Cómo no tener una obligación ética moral por el agua? Asegurar que todos tengan acceso a suficiente agua limpia. Estamos hablando de La Guajira, pero pues desgraciadamente los tanques nunca llegaron. Y todo lo que estamos viviendo en este país con eso. En fin, pudiera seguramente quedarme mucho más tiempo en este ejercicio, doctor Alirio, y todos, gracias por la invitación. Yo siento que en Uniminuto venimos transitando por esta ruta de ecología integral, a la luz del minuto de Dios, por supuesto, de este impulso y esta motivación permanente del padre Diego Jaramillo, que nos hace sentirnos alineados completamente. Y yo estoy seguro que lo que hemos hecho de campus verde, de un campus realmente que se cuida, de poder tener
eh, todas estas acciones de la jornada anual que hacemos en Uniminuto con relación a esta ecología integral, a la política que hemos construido. Existe una política, existe en nuestro plan de desarrollo una apuesta clara en uno de nuestros frentes a la luz del impacto social de nuestra institución, que queremos con el sueño del 2030 empezar también a reducir nuestra huella de carbono, y hemos tenido ya en días pasados, nos felicitaron y nos hicieron un homenaje abierto porque estamos haciendo un esfuerzo allí. Evidentemente todo esto es educación, 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 pedagogía, 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 y en eso estamos. De verdad que me alegra mucho que celebremos esta jornada mundial de oración por la creación con unos ejercicios académicos como estos, y pues todos en la misma ruta, en la misma línea. Dios los bendiga. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Padre Harold Castilla de Vos por su valioso y enriquecedor aporte y reflexión. Sus conocimientos y perspectivas sobre el cambio climático y el cuidado de la casa común nos ha brindado una visión más profunda de los desafíos que enfrentamos. Sus palabras nos han inspirado a redoblar nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones para proteger nuestro planeta. Para continuar con nuestro webinar, tenemos el gusto de presentar a nuestro siguiente invitado, el doctor Héctor López López, director del Agroparque Sabio Mutis. El doctor López es doctor honoris causa en Colombia y profesor titular emérito en la República del Perú. Profesor universitario, decano e investigador con más de 20 publicaciones. Recibió el apoyo del Banco de la República para su investigación sobre la odontología en Colombia y fue también ganador de la beca Colcultura. Fue condecorado con las órdenes Antonio Nariño y Francisco José de Caldas y fundó el Agroparque Sabio Mutis en el año 2005 y con el padre Diego Jaramillo estableció el Jardín Botánico de Uniminuto en el año 2013 y desde entonces trabaja en la conservación de la naturaleza y los oficios y tradiciones populares. El doctor López nos hablará de los esfuerzos que desde Uniminuto a través del Agroparque Sabio Mutis se hacen por el cuidado de la casa común, aportando desde su campo específico una perspectiva complementaria a la aportada ya por el padre Harold Castilla. Además, nos hablará del compromiso ecológico que el Minuto de Dios realiza a través de este parque. Los dejo entonces con el doctor Héctor López, director del Agroparque Sabio Mutis. Soy Héctor López López, fundador y director del Agroparque Sabio Mutis, Jardín Botánico de Uniminuto. El Agroparque Sabio Mutis se encuentra ubicado entre los municipios de La Mesa y Tena, en Cundinamarca. Son 39 hectáreas, donde había en el año 2005 apenas un 3% de la vegetación que hoy existe. Se logró la recuperación gracias a las abejas, a los murciélagos y a sacar los animales que aquí pastaban, porque eran unos potreros. Avanzando en la recuperación del bosque seco tropical, para poderlo controlar, se construyeron 19 senderos. Uno de estos senderos lleva el nombre de Laudato Si, en homenaje a la encíclica del Papa Francisco, primer papa que nos llama la atención, que nos advierte sobre el cuidado de la casa común. Sobre este sendero Laudato Si se encuentra la Gruta de San Juan Eudes, construida con material americano, rodeado de plantas, entre ellas las heliconias, y que se pueden ver a través de la cruz del Minuto de Dios. Allí llegan aves a alimentarse la semilla y llegan también otras a tomar agua que almacenan las brácteas florales, y 9 especies de colibríes de las 215 especies de aves que ya habitan aquí con nosotros y que han llegado gracias al cuidado del medio ambiente. Sobre este sendero hay un mural a San Francisco de Asís, hecho por el maestro Iván Darío Gil Bolívar en teselas o pequeños fragmentos de cerámica. Este mural tiene un texto que sirve para que los visitantes reflexionen ante este formidable santo de la Edad Media, de Cristo de la Edad Media, que llamó la atención sobre la naturaleza y que es el patrono de la ecología en el siglo XX y XXI.
Mm, Además de la vegetación que crece en torno a los senderos, tenemos ya 11 guaduales, un bromeliario. Son muy importantes las bromelias porque son unas tacitas de agua que almacenan eh, agua para alimentar una microfauna. Esa microfauna es la que alimenta también a las aves migratorias. Tenemos más de 1.300 bromelias. También tenemos el cultivo de heliconias grande, que también prestan pues sus sistemas, además de que son muy bellas, van colaborando en el desarrollo de la naturaleza. Tenemos dos zonas xerofíticas, un orquidiario con 2.100 individuos de orquídeas. Nuestra misión es protegerlas, devolverlas a su hábitat natural, y sus cápsulas las mandamos para la multiplicación in vitro a distintos laboratorios que nos las solicitan del país. Eh, Hay un área dedicada a las plantas medicinales, el cual se llama el Jardín de la Salud. Hemos llamado el Jardín de la Salud en homenaje a Isaac Eudes, el padre de San Juan Eudes, que era un médico rural. Como prolongación del aula universitaria, no solamente para estudiantes del Minuto de Dios, sino de cualquier universidad de Colombia o del mundo, tenemos dos áreas de producción sostenibles que tienen que estar acá, porque esta era la hacienda de los jesuitas, que cultivaban café y cultivaban caña. Entonces, bajo árboles nativos, tenemos un cafetal de unas 2 hectáreas, y en medio del bosque que se va recuperando hay unas 2 hectáreas en caña, para mantener vivo el oficio de la panela y vivo el oficio de la caficultura. Bueno, el Agroparque Sabio Mutis, en sus 39 hectáreas, es un modelo de cómo podemos, con áreas más pequeñas, terrenos más pequeños, proteger la casa común. Basta unos cuidados especiales para que la naturaleza se recupere, para que la naturaleza recupere lo suyo. Por ejemplo, cuando comenzamos a permitir que los árboles fueran creciendo, ese efecto sombrilla que se fue produciendo fue debilitando el pasto, que es africano, que no nos interesa que crezca acá. Y con al debilitar la gramínea o el pasto africano, fue creciendo la vegetación que está alimentando miles y millones de microorganismos y demás animalitos que hacen parte de la cadena alimenticia de la vida. Entonces, a nosotros cuidar esto, hemos servido con los cursos, con las capacitaciones, con los estudiantes que llegan, pues les estamos contando este ejemplo y nos están imitando. Nos están imitando porque verdaderamente podemos seguir produciendo, y podemos producir y tener un turismo sostenible, controlable, y una producción normal, sin necesidad de afectar el medio, la casa común. Podemos dejar los corredores biológicos, ¿no? Podemos dejar los árboles secos en el cafetal o en el cañaduzal, para que el bien parado, que es un ave que vive de noche y busca esos troncos, pues viva allí, ¿no? Y lo mismo que las hormigas, que se han multiplicado tanto. Tenemos un área muy importante de protección de las abejas nativas. Tenemos una ciudadela, unas 44 especies de aves, unos 100 dispositivos atrayentes en todo el parque. Los estudiantes vienen aquí mucho a preguntar sobre el cuidado de las abejas nativas, se capacitan permanentemente, y estamos estudiando e informando a los especialistas sobre cómo se cuidan. O sea que ya estamos unidos a otros trabajadores que están defendiendo la casa común en Colombia, como por ejemplo Campo Colombia, que son los investigadores que están defendiendo las abejas nativas. Y así sucesivamente, cada especialidad o cada campesino tiene su interés, o cada región tiene en cuidar, bien sea las heliconias o las orquídeas o las bromelias, pero aquí las vamos protegiendo permanentemente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, haciendo una educación. Esto es prácticamente una prolongación del aula, pero entonces aquí ya es el aula con el medio ambiente y con mucho respeto por la casa común. No hay quemas, no hay contaminaciones, no hay venenos, ¿no? No se queman llantas, absolutamente nada de eso en el trapiche. Entonces ese buen manejo pues es educativo. Hemos concluido esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, reflexionando sobre el cambio climático y nuestra responsabilidad sobre la casa común, nuestro planeta. 5 ideas clave han resonado a lo largo de este encuentro. Primera, la interconexión de toda la creación, donde cada ser vivo forma parte de un delicado equilibrio. Segunda,
la urgencia de actuar ahora para mitigar los efectos del cambio climático y proteger nuestro planeta. Tercera, la estrecha relación entre desastre ecológico y brechas sociales. Cuarta, la responsabilidad moral y teológica que tenemos como creyentes de cuidar la creación que Dios nos ha confiado. Y por último, quinto, la necesidad de cultivar una espiritualidad profunda que nos conecte con la naturaleza y nos inspire a vivir en armonía con ella. Desde una perspectiva teológica hemos explorado cómo nuestra fe nos llama a ser guardianes de la creación. La Biblia nos presenta a un Dios que se revela en la naturaleza y que nos invita a co-crear con Él un mundo más justo y sostenible. Es fundamental recordar que somos parte de la creación y no simplemente dueños de ella, y que nuestras acciones tienen un impacto directo en el bienestar de las generaciones futuras. Agradecemos sinceramente a nuestros invitados, especialmente al padre Harold Castilla, rector general de Uniminuto, y al doctor Héctor López, director del Agroparque Sabio Mutis, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Sus reflexiones nos han enriquecido y nos han motivado a seguir trabajando por el cuidado de la casa común. Gracias también a todos ustedes que se han conectado por su participación en este webinar. Gracias a todos los que han hecho posible, desde el punto de vista técnico, este webinar. Que la inspiración de este encuentro nos acompañe en nuestro camino hacia un futuro más sostenible y en armonía con la naturaleza. Feliz tarde para todos.